¿Qué acto profético realizó Pedro ante el siervo del sumo sacerdote? ¿Cuál era la intención de Pedro al seguir al Señor Jesús a la casa de Caifás? ¿Qué simboliza el hecho que Pedro se calentara junto a los alguaciles? ¿Por qué en su primera negación Pedro no se acordó de las palabras del Señor? Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada a la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo, como era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. La negación de Pedro. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Pedro tenía una espada. Es evidente que el discípulo Pedro olvidó, o quizá obvió, que el Señor Jesús le mencionó que él le negaría. En su mente solo estaba la idea de que él no mentía cuando dijo que estaba dispuesto a morir por Jesús. El discípulo Pedro, todavía acostumbrado al criterio del mundo, pensaba que Jesús, como todo líder mundanal, tenía el derecho a pedir el sacrificio de sus súbditos, incluso el que murieran por él. Se había olvidado, quizá no lo comprendió, que el Señor enseñó que en el reino de Dios las cosas son diferentes, que Él, aunque Mesías, está entre nosotros como el que sirve. Y manteniendo siempre presente que el Señor había anunciado que moriría, el discípulo Pedro se fue preparado para alguna escaramuza que surgiera. El evangelista Lucas indica que al menos 2 discípulos más llevaban espada y que al momento del arresto del Señor, uno le preguntó si la sacaban para pelear. Todos los discípulos todavía pensaban en la agresión y la violencia como el medio para mostrar su fidelidad al Señor Jesús y hacerle rey como el Mesías que era. En la mente de los discípulos persistía el pensamiento de que el reino de Dios era de naturaleza político-militar y entendieron la muerte del Señor como muestra de amor, pero en sentido guerrillero. Pedro creyó que si el Señor Jesucristo debía morir sería por algún enfrentamiento y pues se fue preparado con su espada para impedir su muerte, aunque el Señor ya lo había reprendido por esto. Es que en la creencia judía el Mesías no podía morir. Por eso es que tras la muerte del Señor Jesús, los que iban a Emaús dijeron que su muerte significaba un rotundo fracaso. Malco, siervo del pontífice. Solo el apóstol Juan brinda el nombre de este siervo. Los sinópticos no dan a conocer el nombre de los involucrados en este suceso. Solo indican que uno de ellos era el siervo del sumo sacerdote. ¿Cómo es que el apóstol Juan sabía su nombre? Muchos creen que el apóstol Juan lo tomó de la tradición, que en su momento ya se había formado con el tiempo.
Pero más adelante en este capítulo el apóstol Juan se presenta a sí mismo como un conocido del sumo sacerdote. Esto significa que el apóstol Juan sabía de primera mano quién era ese siervo, conocía a su familia y su nombre, así que relata este hecho como un testigo ocular. Al identificarlo como el siervo del pontífice, significa que este era el delegado del sumo sacerdote y estaba ahí representando a la suprema autoridad política y religiosa de Israel. Esta representatividad es más evidente cuando vemos el significado de su nombre arameo, Malco, cuya raíz hebrea, Melech, significa rey. Pedro le cortó la oreja derecha. Aquí se nota otra vez la personalidad impulsiva del discípulo Pedro. Su imprudente arrebato le incapacitó ver que estaba frente a un batallón de soldados. Estaba tan ofuscado que tampoco se percató de la orden del Señor a las autoridades judías de dejar ir a sus discípulos. Pedro solo quiso, según él, defender a su maestro. Para colmo, demostró su impericia y su total ausencia de habilidad para la guerra cuando, al irse al ataque, lo único que logró fue cortar la oreja de un civil, de un religioso. Pero veamos cómo el Espíritu Santo, al inspirar las Sagradas Escrituras, convirtió esta torpeza del discípulo Pedro en un acto profético. Resulta que, en el rito de consagración del sumo sacerdote, se untaban con sangre del animal sacrificado la oreja derecha y los pulgares de la mano y del pie derechos. Así, el improvisado ataque del discípulo Pedro cortando la oreja derecha del representante del sumo sacerdote pasa a simbolizar la destitución del pontífice de parte de Dios. Este acto profético era necesario porque Jesús Nazareno sería consagrado en la cruz como el nuevo sumo sacerdote, pero ahora según el orden de Melquisedec, por lo que esta destitución también implica que el sacerdocio aarónico junto con su templo y su culto serían abolidos al entrar en vigencia el nuevo pacto mediante la sangre de Cristo Jesús. Ahora bien, con todo y su representatividad, Malco sigue siendo un siervo, por lo cual también representa a todo pecador a quien la espada de la palabra de Dios orada a sus oídos buscando su arrepentimiento. El evangelista Lucas indica que el Señor Jesús volvió a colocar la oreja al siervo como señal de la nueva oportunidad que nos da el Señor para obedecer y no ser destruidos. Mete tu espada a la vaina. Además de esta expresión, el apóstol Mateo señala que el Señor Jesús también le dijo: los que toman espada, a espada perecerán. Y también agrega que el Señor le aclaró: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Esta aclaración del apóstol Mateo señala la capacidad del Señor de desbaratar el intento de apresarle y también establece su decidida obediencia a la voluntad del Padre, la de salvar al mundo por medio de él. Al igual que el representativo Pedro, muchos de nosotros también de manera brusca queremos resolver al modo humano lo que tiene trascendencia espiritual. Pero el Señor nos enseña con su conducta que la serenidad y la perfección espiritual en medio de las dificultades solo se pueden alcanzar mediante la obediencia a Dios. El Señor Jesús ya había enseñado contra la violencia y sobre la manera de tratar a los enemigos, pero el discípulo Pedro reaccionó de manera contraria a esa enseñanza. El verdadero cristiano no debe responder al odio con odio, ni a la violencia con violencia, ni a la agresión con agresión, porque al querer cobrarse una injusticia, cometerá otra injusticia.
el vaso, ¿no lo he de beber? Aunque el apóstol Juan ha omitido la narración de la agonía del Señor Jesús en Getsemaní, la alude en este momento, como lo hizo en el capítulo 12, 27 y en el capítulo 17. Con esta expresión con la cual se refiere a su muerte en la cruz, el Señor le dice a Pedro que todo está ocurriendo conforme al plan de Dios, pero que Él está interfiriendo. Le recalca pues que no debe oponerse a la voluntad del Padre, así como Él mismo no lo hace, que la copa que ha de beber es un don de Dios a la humanidad. Prendieron a Jesús y le ataron. Es en este momento que se da la huida de los discípulos, cumpliéndose la palabra del Señor cuando les dijo que lo dejarían solo. Y el evangelista Marcos incluso narra su propia huida desnudo. Todos huyeron, excepto los discípulos Pedro y Juan. Que el discípulo Pedro se haya quedado es un atenuante ante el hecho de haber negado a su Señor y Maestro. Al menos no lo abandonó. Podría argumentarse aquí que el haber atado a Jesús es un procedimiento rutinario de toda captura. Sin embargo, más adelante se dice que Anás envió atado al Señor ante Caifás. Esto sugiere que cuando Anás lo interrogaba y cuando uno de los alguaciles lo abofeteó, el Señor todavía estaba atado, por lo que esta acción contra el Señor Jesús revela el menosprecio que sentían las autoridades judías por él. Anás, suegro de Caifás. El apóstol Juan sugiere que Anás era el poder detrás del trono de Caifás, por lo que Caifás era solo un instrumento aquel año. Quizá por esto, tanto el apóstol Juan como el evangelista Lucas lo llaman sumo sacerdote junto a Caifás. Según muchos escritores antiguos, Anás era muy rico, por lo que tenía mucho poder, tanto que llegaba a la avaricia, y que, por su vasta influencia, además de Caifás, su yerno, 5 de sus hijos también llegaron a ser sumos sacerdotes. El juicio contra el Señor Jesús no se celebró ante Anás. Quizá lo llevaron ante él solo para satisfacerle el capricho de conocerlo. Si así fue, esto evidenciaría su poder e influencia. Según los sinópticos, el acto profético del Señor Jesús de echar a los mercaderes del templo había ocurrido unos días antes de su arresto, y según algunos investigadores, Anás y Caifás eran los que manejaban ese negocio del templo, por lo que probablemente Anás estaba resentido con el Señor Jesús por echar a perder su mercancía. Caifás había dado el consejo. El apóstol Juan enfatiza aquí la inadvertida profecía de Caifás tras la resurrección de Lázaro, que anunciaba el designio salvífico de Dios y revelaba el deseo homicida de los enemigos del Señor Jesús. A los ojos de la jurisprudencia moderna, la mención de este incidente significa que Caifás estaba implicado como juez, por lo que ya no era imparcial. No podía ser juez y parte en el juicio. Esto le hacía perder su competencia y debía inhibirse de conocer el caso de Jesús Nazareno. Esto implica que desde ese momento el juicio contra el Señor Jesús ya estaba viciado. Sin embargo, el sistema judicial en aquel entonces era inquisitorio. Las escrituras ya habían previsto esto. En la lectura de la Septuaginta, el profeta Isaías anunció: en su humillación no se le hizo justicia. Y los sinópticos dan fe del uso de falsos testimonios y que el Señor fue sometido a un ilegal doble proceso. Primero ante Caifás por blasfemia buscando su muerte, pero como por la ley romana no podían ejecutar sentencia de muerte, lo acusaron ante Pilato por sedición, provocando que la muerte del Señor Jesús fuese con maldición. El discípulo era conocido del pontífice. El apóstol Juan dice que un discípulo de Jesús, como era conocido del pontífice, entró sin problemas a la casa de Caifás.
más. ¿Quién es este otro discípulo? Es el apóstol Juan mismo, quien en la narración de la última cena se mencionó a sí mismo como el discípulo amado y ahora se presenta como otro discípulo. La identificación de este discípulo con el apóstol Juan se basa en su relación con el discípulo Pedro, la cual se observa en los pasajes donde se ve su intención de anonimato. El historiador Eusebio de Cesarea dice que el apóstol Juan, siendo obispo de Éfeso, portaba el petalón, y el petalón era la insignia del sumo sacerdote que él llevaba en la frente, por lo que es factible pensar que la relación del discípulo Juan con el sumo sacerdote era de carácter sacerdotal. Esto explicaría su libre acceso al patio del sumo sacerdote y su influencia con la portera para conseguir la entrada a Pedro. ¿No eres discípulo de este hombre? La forma negativa en que es construida esta pregunta induce a una respuesta negativa. Esta forma de argumentar es la trampa favorita del diablo para hacer inofensiva una tentación. La pregunta de la portera del pontífice se basa en la apariencia galilea de Pedro, tal como también era la apariencia galilea de la mayoría de los discípulos de Jesús. ¿Y nosotros? ¿Parecemos discípulos de Cristo? En nuestro caso, más que la apariencia, nuestro parecido con los discípulos del Señor debe ser en nuestra forma de hablar, pensar y actuar. A pesar de su decaimiento espiritual, Pedro aún era reconocido como discípulo del Señor, y ya restaurado y siendo apóstol, predicando lleno del Espíritu Santo, los enemigos del Señor reconocieron que Pedro había estado con Jesús. Dice el apóstol Pablo que el Señor, mediante nosotros, esparce por todos lados el bendito olor de su conocimiento. Procuremos, pues, que por donde pasemos, las personas digan: aquí huele a un verdadero creyente en Cristo. Este hombre. El apóstol Juan dice que la portera del pontífice se refirió al Señor Jesús como este hombre, y los sinópticos dicen que lo llamó el Nazareno. En ambas formas hay un sabor despectivo hacia el Señor Jesús. A pesar de eso, esta unión bíblica entre los conceptos hombre y Nazareno redirecciona nuestra mente al título Hijo del Hombre usado por el Señor Jesús. Pilato también le llamó hombre, porque tras su encuentro con él, supo reconocer en él la representación exacta y correcta de lo que es un verdadero ser humano. Por eso, la meta de todo creyente es llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y ser conformados a su imagen. Él es el hombre. Él es nuestro representante fidedigno ante Dios. Por eso murió por y en vez de nosotros. Y ahora es nuestro Señor. Dijo Pedro: no soy. Es claro el contraste entre el yo soy de un Jesús que sale al frente de sus captores y el atemorizado no soy de Pedro ante una mujer y empleada de la casa del pontífice. El entorno asusta a Pedro. Él veía al Señor como un convicto del Sanedrín en pleno y le parece que Cristo Jesús está perdido ante el airoso poderío del sumo sacerdote. Así pues, identificarse como un discípulo de un Jesús preso y atado le pronostica graves consecuencias. A diferencia de Pedro, el que fue ciego de nacimiento no se amedrentó, no negó al Señor, sino que con aplomo defendió a Jesús, y cuando fue expulsado de la sinagoga, con más libertad adoró al Señor. El evangelista Marcos señala aquí que, tras esta primera negación, el gallo cantó la primera vez. ¿Por qué no se acordó Pedro de las palabras del Señor Jesús esta primera vez? Parece que estaba en un estado emocional muy perturbado. Dice el evangelista Lucas que solo cuando el Señor miró a Pedro, éste se acordó de la advertencia del Señor.
Pedro se calentaba junto a los alguaciles. El apóstol Mateo describe esta escena de la siguiente manera: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. El apóstol Juan complementa diciendo: los alguaciles habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Haber seguido de lejos al Señor incidió en la caída de Pedro al negarle. Al igual que Pedro, muchos creyentes hoy siguen al Señor de lejitos, sin querer comprometerse. Por esa causa tropiezan y caen en muchas tentaciones. Y muchos otros, como Judas, terminan traicionando al Señor. Y al igual que Pedro, en vez de acercarse al Señor, se arriman a personas que son como aquellos levitas y guardias del templo, custodios de vanas tradiciones y doctrinas de hombres. El frío, la noche, las tinieblas, el invierno en la que estaban estos enemigos de Jesús son símbolos de una vida sin Dios, son símbolos de la muerte espiritual. Las religiones, las filosofías, las tradiciones, las doctrinas de hombres con las que muchos intentan calentarse y alumbrarse espiritualmente son medios temporales e ineficaces para alcanzar a Dios. Solo Cristo es la luz y solo Él nos da el fuego del Espíritu Santo. Solo nuestra cercanía con Cristo garantiza nuestra fidelidad a Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Es espeluznante ver a Judas y a Pedro entre los enemigos y los captores del Señor Jesús. Aunque la diferencia entre ambos fue el arrepentimiento de Pedro. Ante esto, el Señor Jesús nos dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ante Cristo no hay imparcialidad, no hay neutralidad, no hay posiciones de centro, por lo que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Arrepintámonos y convirtámonos al Señor como lo hizo Pedro. Confesemos nuestros pecados al Señor, apartémonos de iniquidad para que alcancemos su misericordia y su oportuno socorro. El apóstol Mateo también indica que el interés del discípulo Pedro por seguir a Jesús y entrar en la casa de Caifás era para ver el fin. El discípulo Pedro quería ver en qué concluía todo lo referente al Señor Jesús. Para él ya todo estaba perdido. Por eso consideró que negar al Señor Jesús era lo más indicado. Solo quería asegurarse de cerrar ese capítulo de su vida. Había olvidado por completo la parte en el que el Señor Jesús habló de su resurrección y por eso perdió toda esperanza. Pero nosotros debemos recordar siempre que si estamos en Cristo, la muerte no es el fin. Para el que está en Cristo, la muerte es solo el paso de este mundo a Dios el Padre.